Muy bien, entonces, iniciamos. Muy bien. Iniciamos con la siguiente introducción. Ya. Iniciamos con la siguiente introducción. Decimos así, los gases presentan, ¿no?, una gran diversidad de aplicación en la medicina, en la ingeniería, en los alimentos, en las funciones biológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el gas ozono, el O3, que constituye una gran importancia, ¿no?, capa para que protege la vida en la Tierra. Al filtrar los nocivos rayos ultravioletas UV, en el hombre se incrementan los casos de ceguera, cáncer de piel a razón del adelgazamiento de esta capa, ¿ves? Las consecuencias que estamos sintiendo por ese adelgazamiento de esa capa. Muy bien. ¿Qué más? El hidrógeno, otro gas conocidísimo, ¿no? El gas hidrógeno, conocido como el H2, es el menos denso de los gases, haciendo adecuado para el diseño del primer artefacto, ¿no?, volador, el dirigible. Pero el gas H2 es inflamable, ha ocasionado accidentes mortales. Por tal ha sido sustituido por el gas helio, que es HE, ¿no? El gas helio. Olvidarse. Tenemos otro, el gas del óxido nitroso también, ¿no? El gas del óxido nitroso. Ya está. La muerte no es cuestión de risa. Dice ahí, la muerte no es cuestión de risa. Entonces, el gas del óxido nitroso, llamado también gas de la risa o gas hilarante, al ser inhalado genera una intensa carcajada y una sensación de asfixia, lo que ha producido el fallecimiento de 17 jóvenes en Inglaterra. Entonces, no es bueno estar jugando con este gas de la risa o el óxido nitroso, ¿no? Muy bien. Como hemos visto, los gases se presentan diversas aplicaciones, ¿no? Diversas aplicaciones. En la medicina, en la ingeniería, en la alimentación, en las funciones biológicas, etcétera, etcétera. Muy bien. Mencionemos más aplicaciones de los gases, más aplicaciones. A ver, vamos a ver. Muy bien, por ejemplo aquí. La corona de espuma de las cervezas es generado por la inyección de una mezcla del 70% de gas de nitrógeno N2 y el 30% del anhídrido carbono, o sea, el CO2. La corona retiene a los componentes volátiles, o sea, el aroma, y al beber transfiere la sensación de suavidad al paladar. Muy bien, tenemos otro. Los avisos luminosos de colores brillantes, conocidos cotidianamente como luces de neón, fue diseñado por el químico francés Georges Claude, ¿no?, al someter a descarga eléctrica el gas neón, que dio por resultado el color rojo, el gas helio, el amarillo, y el gas argón, lila, etcétera, de esta manera. Muy bien,
Entonces, un poco más aplicaciones entonces de los gases. ¿Qué más? ¿Sabías que en la segunda mitad del siglo XVIII, para ser exacto, del siglo XVIII, la burguesía independiente iba financiando las investigaciones de los científicos para desarrollar, ¿qué cosa? La máquina. ¿Qué máquina es esto? La máquina de vapor. Y así acelerar la producción con el fin de aumentar las ganancias y adquirir más poder. Entonces, dato curioso. Con esta introducción, entonces vamos ahora sí a ver qué es el estado gaseoso. ¿Qué es el estado gaseoso? ¿Qué entendemos por el estado gaseoso? ¿Qué es el estado gaseoso? Ahí lo tenemos. El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia que está constituido por moléculas, uno o más átomos unidos por enlace covalente para formar un sistema estable eléctrico neutro, ¿no? Entonces, eso es un estado gaseoso, es un estado de agregación, es un estado de la materia. Está constituido solo por moléculas, solo por moléculas. Esas moléculas pueden ser uno, si se trata en este caso de los gases nobles, que son los monoatómicos, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, o más átomos. En este caso, esos se llaman los poliatómicos, ¿no? Helio, no hidrógeno, nitrógeno, cloro, el ozono, esto no es oxígeno, ozono, metano, amoníaco, el CO2 y el anhidrido sulfúrico, etcétera. Pues todos ellos constituyen la molécula, pues, ¿no? Constituida por una sola molécula, ellos son las moléculas. O puede ser uno o más moléculas, ¿no? Entonces, ellos son las moléculas. Y estas moléculas, si son poliatómicas, van a estar unidos por enlace covalente, que forman un sistema estable eléctrico neutro. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Entonces, muy importante que el gas oxígeno permite la subsistencia de una diversidad de organismos aeróbicos. ¿Quiénes son aeróbicos? Los que respiramos oxígeno, pues. Los humanos, peces, aves, insectos, bacterias, etcétera. Muy bien. Las plantas. ¿Qué podemos hablar de las plantas? Las plantas cumplen una función importante, usted sabe, la función de la fotosíntesis, purificando así el aire del planeta de la Tierra. Entonces, muy importante las plantas. Y un dato curioso, ¿sabías que para abastecer el oxígeno de una sola persona al día es necesaria la cantidad de 22 árboles, ¿no? Entonces, ustedes que van a ser el futuro del país, entonces evitar la deforestación. Mira, ¿ves? Para una persona necesitamos 22 árboles. ¿Cuántos somos? Entonces ahí la pregunta, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien, entonces ya hemos visto qué son los gases, ¿no? ¿Qué es el estado gaseoso? Ahora vamos a ver las propiedades generales. Propiedades generales. A nivel molecular primero, a nivel molecular, ¿qué será entonces los gases? A nivel molecular, podemos decir que sus moléculas presentan alta energía cinética.
energía cinética está relacionado, no te olvides, con el movimiento. Presentan mucho movimiento. Como tienen demasiado movimiento, su energía también, energía cinética, es alta. Es decir, se mueven a altas velocidades. Ahí está. Segunda propiedad general a nivel molecular. Las moléculas se desplazan caóticamente, o sea, podemos decir al azar. A eso se llama alta entropía. Se chocan caóticamente, están corriendo. Imagínate en un salón, ahí están los alumnos y comienzan a correr todo el salón, caóticamente. Entonces el movimiento se desplazan caóticamente y es al azar. Y eso es lo que se llama alta entropía. Tercera propiedad. Poseen grandes espacios intermoleculares. Poseen grandes espacios intermoleculares. Bueno, más o menos ahí para tener una referencia, ¿ves? Que si esto es un estado gaseoso, explicamos las tres propiedades a nivel molecular. En primer lugar, creo que la primera propiedad está fácil, ya que estos se están moviendo a altas velocidades, obviamente su velocidad está relacionada con la energía cinética. Pues tienen altas velocidades, poseen alta energía cinética. Segunda propiedad, se desplazan caóticamente, alta entropía. Otro, poseen grandes espacios intermoleculares. El espacio que se les presenta, ocupan, no es el espacio. No se olvide. Bueno, ahora vamos propiedades a nivel macroscópico, ¿ya? A nivel macroscópico. Tenemos la primera propiedad a nivel macroscópico, que ya lo conocían en materia, hemos hecho, la comprensibilidad. El gas fácilmente se reduce de espacios ante una acción de una fuerza externa. Ello se justifica por presentar grandes distancias intermoleculares. En palabras simples, que el gas se puede reducir, ¿no? Debido a la acción de la presión, ¿no? Pero para que haya presión tiene que haber una fuerza externa. Entonces, todo el aire, ¿no? Todo el aire, imagínate, de Huancayo, si tuviéramos la tecnología, podríamos comprimirlo en una cápsula. Pues esa es una propiedad entonces de los gases. Acá tenemos en un balón de básquet, pues se deja comprimir, ¿no? El gas. De lo que el gas es amplio, entonces cuando nosotros acá en el inflador, el gas está en esta forma, ¿no? Entonces cuando tú das la fuerza, ¿ve? ¿Qué le haces al gas? Lo comprimes, ¿ve? Ahí está. Comprensibilidad. Un ejemplo claro de comprensibilidad. Y entonces vamos con otra propiedad a nivel macroscópico, la propiedad de expansibilidad, ¿no? ¿Qué es la inversa de la comprensibilidad? Bueno, la inversa. El gas, de manera espontánea, tiende a ocupar mayores espacios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, se da gran facilidad a desplazar o fluir. Ello a razón que sus moléculas presentan alta energía cinética. Entonces, cuando te echas perfume, entonces toda tu habitación va a oler ese perfume porque tiene esa propiedad a nivel macroscópico de ocupar el lugar que se te presenta, ¿no? Entonces, otro ejemplo tenemos acá, tenemos 45 gramos de gas helio ocupando 20 litros. ¿Ve? Inicialmente, ahí tenemos al inicio los 20 litros, ¿no? De gas helio. Tenemos acá una llave cerrada. ¿Qué sucede si abrimos la llave?
va a ocupar entonces ese gas los 40 litros. Al final, abres la llave, entonces el gas va a ocupar el espacio que le presenta. Entonces, ahora el helio ocupa los 40 litros, pero su masa sí se mantiene. Su masa va a seguir siendo 45 gramos. Muy bien. ¿Qué más? Otra propiedad a nivel macroscópico, la difusión. Difusión. Las moléculas de un gas pueden trasladarse o abrirse a paso por el interior de otro cuerpo material, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Ello debido a la alta energía cinética o conocido como la entropía de sus moléculas, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, ahí dice, llegamos a casa y muy alarmados percibimos el olor desagradable del gas de cocina en todo el lugar. Entonces, por más que esté encerrado, ¿no? Se percibe, ¿no? Ese gas. Entonces, la difusión lo vas a percibir, ¿no? Entonces, la difusión, como ahí nos dice, cuando las moléculas de un gas no se trasladan o abren por el interior de otro material, ¿no? Entonces, mira, a través de un sólido, debido a una abertura, tal vez, entonces se va a trasladar también, ¿no? Entonces, si se ha creado un orificio, un huequito, entonces se va a trasladar de ese sólido, ¿no? De eso se trata la propiedad de la difusión. Entonces, otro ejemplo claro para esto sería, por ejemplo, los sprays, ¿no? Entonces, aprovechando esto, por ejemplo, esta propiedad de la difusión, es que ahí no se genera un huequito, entonces ellos por ahí salen, ¿no? Ahora vamos con la efusión. Efusión, las moléculas de un gas, ¿no? Pueden cruzar o atravesar lentamente por un micro agujero de la pared delgada, desde una región de mayor presión a una región de menor presión, ¿no? Muy bien. Y el ejemplo claro acá estaría dice la llanta de la cámara de la llanta de la bicicleta que lentamente pierde el aire, lo cual justifica que éste cambie de forma o se desinfle. Similar cuando sucede una pelota, un globo se baja, ¿no? La efusión. Debido a aberturas pequeñísimas, entonces el gas busca salir por ahí, ¿no? La efusión. Entonces aquí está una pequeñita abertura y todo el gas se va por esa pequeña abertura. Entonces eso es la efusión. Pues no te vayas a confundir con la difusión. Para aclarar esta propiedad, en palabras simples, podría decir es la percepción del aroma. Cuando tú preparas, por ejemplo, café, entonces tú vas a sentir ese olor, ¿no? Entonces eso es la difusión, la percepción, ¿no? Del aroma. Pues se traslada, ¿no? Se abre al interior de otro material, ¿no? Entonces cuando aquí el café con el estado líquido se fusionan, entonces sale un gas, una percepción de ese olor, ¿no? Muy bien, entonces aclarando estas dos propiedades, vamos con algunas cuestiones. ¿Sabías qué? Nos dice primero, cuando el gas se somete a alta compresión y baja temperatura, se generan las suficientes fuerzas intermoleculares para cambiar al estado líquido. Y eso se llama proceso de licuación. Entonces, en un proceso de licuación hay comprensión y hay baja temperatura.
Muy bien. Ahí está, por ejemplo, ¿no? El GLP sería un ejemplo claro para. Otra, dice, ¿qué nos dice? El gas presenta forma y volumen variable. Claro, cuando nos pregunta qué forma presenta el estado gaseoso, el gas no tiene forma, cambia su forma. Su volumen también ya hemos visto de antes. Un ejemplo hemos visto. Teníamos 40, no, 20 litros, ¿no? 20 litros de helio, le presentaste 40 litros, ocupó 40 litros, ¿no? Entonces, no, su volumen también es variable. Esto debido a grandes distancias entre moléculas y su alta energía cinética. Tercera, la vida marina es posible debido a la difusión del gas oxígeno en el agua. O sea que existe, ¿no? Existe la vida gracias al gas oxígeno. Gracias al gas oxígeno. Entonces, algo importante. Entonces, algunos cuando se sumergen al agua, pues no pueden respirar, entonces estamos pensando en nuestra cabecita que no hay oxígeno. Sí, ¿no? Ya que la vida de los peces, la vida marina, es debido a la difusión, ¿no? Pues, ¿qué era la difusión? Recuérdate, la difusión era cuando los cuerpos pueden trasladarse o abrirse en el interior de otro cuerpo. O sea, en este caso, el oxígeno se va a trasladar eh, en el interior del agua, ¿no? Muy bien. D. El 14 de septiembre, dice, del año 2020, un equipo astrológico detectaron en la atmósfera de Venus un gas. ¿Qué gas han detectado en Venus? El gas fosfina, el pH3, que es una molécula de grandes posibilidades de vida bacteriana en un planeta. A eso lo llaman el biomarcador, ¿no? Entonces, en Venus, en el planeta Venus, se ha detectado esa fosfina, lo que da la idea de que hay vida bacteriana. Entonces, ¿cómo es la atmósfera de Venus? La atmósfera de Venus está pues de CO2, ¿no? 92% de CO2, razón por la cual experimenta un intenso calentamiento global. Muy bien, un resumen del estado gaseoso. Entonces, el estado gaseoso es un estado de agregación de la molécula de la materia, presenta propiedades a nivel, ¿no? Microscópico, nanoscópico y a nivel macroscópico. En resumen, presenta grandes espacios intermoleculares, sus moléculas tienen alta energía cinética, el movimiento molecular es desordenado, ¿no? Las moléculas pueden ser monoatómicas o poliatómicas. Ya está. ¿Qué más? Y sus propiedades a nivel macroscópico, propiedad de comprensibilidad, expansibilidad, difusión y efusión, ¿no? Ahí está otro ejemplo de la difusión del gas lacrimógeno en el aire. ¿Ves? Ya. Vamos a ver ahora las variables del estado gaseoso. ¿Qué variables interfieren? ¿Por qué es importante las variables de este estado? ¿Por qué es importante? El comportamiento del gas no depende de la intensidad del gas, ¿no? Así nos dice, o sea, no depende de eso, sino indiferentemente a que sea un elemento compuesto o una mezcla gaseosa, su comportamiento se describe en función a estas variables. Uno es la temperatura, otro es el volumen y otro es la presión. Son las variables que involucran al estado gaseoso, al gas, ¿no?
esas son las variables que involucran al estado gaseoso. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero el volumen, ¿ya? El volumen, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ya hemos visto eso, ¿no? Pues no tiene, su volumen es variable del gas, ¿no? Su volumen es variable. Vamos a ver ahora. Tenemos ahí un recipiente, su volumen es vacío, el volumen vacío de 15 litros. Vamos a hacer ingresar 100 gramos de gas de nitrógeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese gas de nitrógeno va a ocupar todo ese volumen. Entonces, ahora el volumen del nitrógeno va a ser 15 litros. Entonces, ahí está. El gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿eh? No olvidarse. Bueno, tal vez en este caso del volumen, algunas conversiones puede ser lo que les complica a algunos. Bueno, hay acá algunas unidades. El volumen, su unidad en el sistema internacional es metros cúbicos, pero también puede venir en centímetros cúbicos o también litro y mililitro. Entonces, ahí el problema va a estar a veces la conversión, entonces es importante las equivalencias. Entonces, convertir, por ejemplo, de litro a centímetro cúbico, de litro a mililitro y tal vez de litro a metro cúbico. Bueno, entonces ahí están las equivalencias. Un litro equivale a 1000 mililitros. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y de estos dos, yo puedo decir que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Y el más utilizado es esto. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. No te olvides. Problema número 1. Una familia compra un balón de oxígeno de capacidad de 6 metros cúbicos. ¿Cuál es su volumen expresado en centímetros cúbicos? Bueno, si sabes este truquito, cómo funciona, lo puedes hacer directo. Pero a veces lo que necesitamos conocer es la demostración, ¿no? Pues esta demostración que vamos a hacer utilizando estas equivalencias es lo que se maneja en química, ¿no? Por ejemplo, en el tema de geometría, así con conversión nada más se maneja. Entonces yo puedo decir de la siguiente forma, ¿ves? 6 metros cúbicos, ahí está. Entonces siempre poner, a esto se llama línea de equivalencia, ¿ves? Entonces yo quiero eliminar metros cúbicos, ¿ves? Y quiero llevar a centímetros cúbicos, pero no tengo esa relación. No hay, a menos que haga las operaciones. Entonces, ¿qué haría primero? A ver, de metros cúbicos creo que lo convertiría a litros, ya que de litros sí se puede llevar a centímetros. Entonces, de metros cúbicos a litros. ¿Cuál es la relación? A ver, ¿qué dice acá? Un litro. Ajá, ¿cuántos metros cúbicos tiene? No hay, tampoco. A ver. Entonces, este sería primero. Claro que sí, esto sería primero. Entonces, acá no hay. Entonces, yo digo un metro cúbico equivale a 1000 litros. Empezaría por ahí. Empezaría entonces la resolución por ahí. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Bueno, aquí ya se están yendo entonces metros cúbicos. Ahora tengo que desaparecer litros. Otra línea de equivalencia. Entonces, ahora tengo que eliminar litros, ahora sí, para llevarlo a centímetros cúbicos. Pues, ¿cuál es la relación? A ver, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos.
y se acabó. Litros y litros se van. Si tú multiplicas, ya salió en centímetros. Esa forma de convertir es la correcta y la adecuada. Así. Pues eso es la demostración y la más sencilla, ¿no? Muy bien, entonces vamos eso con la tecnología ahora. Ahí lo tenemos. Lo primero que hemos hecho, recuérdate, es utilizar esta relación. Eliminar, en este caso, el metro cúbico. Entonces, 1 metro cúbico, 1000 litros, y luego eliminar el litros para convertir a... Bueno, eso ya se te ha explicado. Acá sería entonces 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 10 a la sexta centímetros cúbicos. Eso sería la respuesta entonces para este ejercicio número 1. Porque saldría a ver cuántos, 1006, ¿no? Millones de centímetros cúbicos, que serían esos 6 por 10 a la sexta, de acuerdo a las claves, centímetros cúbicos. Entonces ya hemos hablado de la primera variable, volumen. Hablemos de la segunda variable, presión. Presión, que se representa en este caso por una P. La presión es una magnitud física que se caracteriza la distribución uniforme de una fuerza normal. Y una fuerza normal que es perpendicular, pero esa fuerza se distribuye uniformemente sobre una determinada área. Entonces, aquí está, esto es la fuerza media, fuerza normal resultante. Entonces, hay que entender que la fuerza se distribuye en toda el área. Está todo aquí. Sí, ¿no? Perpendicularmente. Entonces, todo esto que está sobre el área, sumando todo eso, representa esta F grande. Bueno, entonces no olvidarnos, eso es la presión. Entonces, la presión es la distribución uniforme de una fuerza normal sobre una determinada área. Por eso que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Por fórmula, entonces, la presión es fuerza entre área. Tenemos ejemplos, entonces. Entonces, tenemos que tener, estos son magnitudes directamente proporcionales. Mayor fuerza, necesitamos más área, ¿no? Menor fuerza, menor área. Por eso, para que haya mayor presión, las agujas que tienen menor área, para que ingrese a un lugar con menor fuerza. Entonces, ¿por qué la aguja de inyección es delgada? Justamente cuando es delgada, ¿no? Va a generar, analicemos entonces entre estos dos. Esta presión pasaría a multiplicarse, ¿no? Entonces, ahí, con magnitudes, con el tema de aritmética, tú puedes hacer la deducción. Ya, entonces, ¿qué dices? A ver, ¿por qué razón me está diciendo que la inyección es delgada? Me está hablando del área. Porque a menor área, mayor presión. Usted sabe que cuando se está multiplicando, las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? Qué importante ese tema, ¿no? Para hacer el análisis y para poder contestar esta pregunta. Entonces, ¿por qué es tan delgada? Porque cuando es delgadita hay mayor presión. Alguien, a ver, para que más o menos entiendas también esto, cuando alguien te pisa con los tacos hay mayor presión. ¿Por qué? Porque el área es pequeña. Menor área, mayor presión. Ahora, en esa situación, ¿cómo explicarías que el Fajir salga ileso de esta hazaña? ¿Cómo explicarías? ¿No? En este caso, sobre lo que está tirado, son, ¿no? Parecería que está ejerciendo, como es pequeña área, mucha presión, ¿no? Pero en realidad es como si fuera una fuerza total, porque hay bastantes, ¿no? Entonces, si hay bastantes, y en este caso
no es punta, pues, ¿no? Entonces no va a introducirse eso en su cuerpo. Bueno, entonces, algunas unidades de la presión. Vamos a ver algunas unidades de la presión. La presión, debido a la que la fuerza está en newtons y el área en metros cuadrados, entonces newtons entre metros cuadrados nos da en el sistema internacional la unidad de la presión llamado pascal. ¿Ya? Pero también tienes otras unidades. La presión también puede estar en atmósfera. La presión también puede estar en milímetros de mercurio. Y la presión puede estar en torricelli, en bar, etc. Entonces, en química utilizan casi todos ellos, ¿no? En física casi se utiliza casi siempre Pascal, que es más sencillo. Por eso las equivalencias es necesario que lo sean. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, equivale a 760 torricelli o equivale a 101,3 kilopascal. Muy importante entonces las equivalencias. Algo importante, muy importante, que nos dice, a ver, definimos la presión de un gas como el continuo golpe de sus estados moleculares con las paredes del recipiente que lo contiene. Eso vamos a definir para los gases. Los gases. Entonces, la presión de un gas va a ser el continuo golpe, ¿no? Que hace esta molécula de gas. ¿Con quién? Con el recipiente que lo contiene. Eso va a ser para nosotros la presión. Esto se manifiesta en todas las direcciones y con igual intensidad, en todas las direcciones. Aquí está en todos lados, en todas las direcciones. Eso es lo que ha demostrado, pues, Pascal, ¿no? El choque, entonces, entre las moléculas, eso sí, no genera presión. Acá no hay presión. Entre choques entre moléculas, no va a decir que hay presión, acá no hay presión. ¿Dónde hay presión? Cuando las paredes, ¿no? Hay un golpe con el gas, acá sí. ¿Ves? Entonces, choque entre moléculas, no te olvides, no genera presión. Entonces, seguimos hablando de la presión. Hay una presión llamada la presión atmosférica, ¿no? ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que ejerce el peso de la columna del aire. O sea, en otras palabras, es el peso del aire. El peso del aire genera la presión atmosférica. Entonces, sobre un metro cuadrado, en base que se entiende desde la superficie de la Tierra hasta la superficie atmosférica superior. ¿Cómo se logró medir esta presión atmosférica? Usted sabe eso, ¿no? El gran Torricelli, entonces, ha utilizado pues en un recipiente mercurio. Entonces, en un recipiente sumerge mercurio y con una probeta, ¿no? Aquí en este caso, lo sumerge esta probeta y resulta que el mercurio comienza a llenarse en este tubo de ensayo hasta cierta altura. El gran Torricelli ve un espacio vacío. ¿Qué será eso? Entonces, mide la cantidad de mercurio que había y resulta que la altura era 76 centímetros. 76 centímetros. Entonces, a la lógica, él dice que esto es el aire. Pues ahí está aire. Ajá. Entonces, repite esta experiencia varias veces y resulta que sigue dando los mismos resultados. Entonces, así logra medir, pues, Torricelli la presión atmosférica. Entonces, él dice que la presión del aire es 76 centímetros de mercurio. Bueno, aquí está la explicación.
al invertir el barómetro, tubo de vidrio lleno de mercurio, con cuidado sobre un recipiente también con mercurio en la parte, ¿no? La parte del mercurio saldrá del tubo al recipiente. Luego la presión atmosférica será igual a la presión que soporta la columna de altura de mercurio. Entonces, a nivel del mar a 0 grados centígrados, la presión del aire es una atmósfera. ¿Cuánto es la presión del aire? Una atmósfera. ¿Cuánto equivale eso? A 76 centímetros de mercurio. ¿Cuánto equivale eso? A 760 milímetros de mercurio. Eso vale entonces la presión del aire. Hay que tener en cuenta que la presión del aire va a variar con respecto a la altura, ¿no? Entonces, esto es su valor al nivel del mar. Al nivel del mar y a 0 grados. Cuando vamos subiendo, la presión, ¿qué va pasando? Va aumentando, pues, ¿no? Entonces, Lima está en el nivel del mar. Huancayo está más arriba. Entonces, nosotros vamos a soportar más presión que 760. Una razón de que tal vez, por esa razón, nuestras tallas sean un promedio de 1,60 m hasta 1,80 m nada más, ¿no? Entonces, hay una variación de 10 o 20 centímetros la diferencia, ¿no? Entonces, aquí la presión, entonces, por ejemplo, en Callao va a ser, ¿no?, mayor que en Puno. La presión es la inversa a la altitud, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la presión manométrica, ¿no? Presión relativa. La presión manométrica es la presión relativa. Depende de la presión externa que ejerce el fluido, ¿no? Bueno, ahí tiene los vasos comunicantes ahí, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, en ese recipiente tenemos un gas, ¿no? Tenemos, como está abierto, va a ingresar también la presión atmosférica. Y aquí la presión del gas. Entonces, se va a cumplir que para un mismo líquido, por ejemplo, aquí está mercurio, esto es mercurio, para un mismo líquido, al mismo nivel, a la misma altura, ¿ves?, las presiones van a ser iguales. Entonces, aquí se va a cumplir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Para un mismo líquido, no para diferentes líquidos. Entonces, los puntos 1 se encuentran en un mismo nivel, en el mismo líquido. Por lo tanto, la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Qué cosa hay en la presión 1? A ver, en la presión 1 solamente está la presión del gas. Entonces, presión 1 es la presión del gas, va a ser igual a la presión 2. ¿Qué está la presión 2? Está la presión atmosférica, la presión del aire, y está la presión manométrica del mercurio, ¿no? Presión manométrica del mercurio, denominada, ¿no?, presión absoluta del gas. A esto de acá se llama presión absoluta del gas. No te olvides. Bueno, con esto vamos, ejercicio 2. Dice, considerando el experimento anterior, aquí está, que se efectuó a nivel del mar, y empleando los datos de esa figura, determine la presión atmosférica del gas. Entonces ya lo teníamos casi todo. La presión entonces absoluta en este caso, o la presión del gas, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica. Usted eso ya sabe, la presión atmosférica es una atmósfera, pero cuál de ellos utilizas va a depender
de la presión manométrica. ¿Cómo se halla la presión manométrica? Lo que ha hecho este Torricelli. Algunos miran esto y ya se perdieron, ¿no? Mira acá. Tenemos entonces la presión atmosférica dependiendo de las claves. Presión atmosférica, algunos lo ponen con un punto, es una atmósfera. Entonces, si tú quieres utilizar este dato, esto tendrías que convertir a atmósferas. O tienes también 760, ¿no? ¿Qué cosa? Milímetros de mercurio. Bueno, me conviene entonces ese dato. O podría ser el otro, que es 76 centímetros de mercurio, ¿no? 76 centímetros de mercurio. También equivale a un bar, ¿no? También es equivalente a un bar, ya. Bueno, entonces, ¿cuál de los utilizo de acuerdo a las claves? Las claves están en milímetros de mercurio. Entonces, voy a utilizar la presión atmosférica, es 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión atmosférica también tiene que estar en milímetros de mercurio. Bueno, a ver, te voy a enseñar allá la presión manométrica. Si tú quieres trabajarlo en centímetros, fácil así es, ¿ves? La presión del mercurio sería 16, ¿sí? La presión del mercurio en esa parte sería, ¿ves? ¿Cuánto sería? 16 centímetros de mercurio. ¿Se acabó? Así de fácil se saca la presión, ¿ves? Con la altura y qué líquido contiene. Si fuera agua, 16 centímetros de agua contiene. Hacha, profesor. Pero yo quiero en milímetros. Entonces, esto lo convertimos de centímetros a milímetros. 16 centímetros equivale a 160 milímetros. Entonces, va a ser 160 milímetros de mercurio. Eso sería entonces la presión. Sumas esos dos y se acabó. 760 más 160 hace 920 milímetros de mercurio. Así de sencillo, ¿ves? Para hallar la presión, solo se utiliza el aire, diré la altura y el contenido. Como te digo, si esto fuera aceite, pondrías tú 16 centímetros de aceite. Fuera agua, 16 centímetros de agua. Entonces, es sencillo. Muy bien. Vamos ahora con la otra variable, la temperatura. La temperatura es una magnitud, ¿no? que básicamente está relacionado con el grado de agitación molecular, ¿no? O podríamos decir con la energía cinética de las unidades estructurales del cuerpo. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta el grado de agitación molecular, o sea, las moléculas se mueven más caótico se vuelve, ¿eh? Acá la temperatura 1, si tú observas, significa que es baja la temperatura, entonces las moléculas están casi quietas. Ha aumentado la temperatura de una temperatura 1 a una temperatura 2 y ya las moléculas comienzan a moverse, ¿no? Entonces se supone que la temperatura 3 es mayor, por eso el desorden es más. Pues aquí concluimos que temperatura 3 es mayor que la temperatura 2 y temperatura 2 es mayor que la temperatura 2. A mayor temperatura, mayor grado de agitación molecular. Algunas unidades de la temperatura, que el más utilizado, por ejemplo, en Huancayo es el grado Celsius o el grado centígrado, ¿no? Con esto estamos relacionados nosotros. 39 grados Celsius, fiebre. Pero si yo te digo 39 grados Fahrenheit, no estás familiarizado. ¿Cuánto será eso? Huancayo está utilizando entonces el grado Celsius. Pero existe el grado Fahrenheit y este es el grado Kelvin. Este es el sistema internacional. Pues nosotros no utilizamos
el sistema internacional. Muy bien, entonces, algunas equivalencias. Obviamente usted sabe que esto sale de esa barrita, ¿no? De esta barra. A ver, lo pongo arriba. Utilizando el teorema de geometría, teorema de Tales, es que se obtiene esa relación, pues, ¿no? Teniendo en cuenta tres puntos importantes, ¿no? ¿Cuáles son, profesor? El punto de ebullición, o sea, considerando al agua. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados, ¿no? Y acá a 0 grados. Con esos valores, ¿no? Con esos valores. Acá es a 32 grados Fahrenheit. Usted ya sabe cómo se relaciona esto, ¿no? Pues acá va 180, a ver, 180 más 32, porque tú sabes que Fahrenheit avanza de 180 en 180, mientras que Celsius de 100 en 100. Esta sería 2, 11, 202. Entonces, a 212 grados hierve el agua en grados Fahrenheit. Ya, y acá está Kelvin, que sería acá 273. Y acá es 373. Porque también está de 100 en 100, ¿no? Bueno, usted ya sabe esa demostración, ¿no? Usted ya sabe. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo sale? Se resta C menos 0 en toditos, ¿ves? Teorema de Tales. En toditos, ¿ves? Entonces, acá sería Kelvin menos 273. Ahí lo ves, ¿ves? Kelvin menos 273 va a ser a Fahrenheit menos 32, va a ser a Celsius menos 0, ahí está. Y esto de cuanto en cuanto, busco otra relación, cualquier relación, ¿eh? En este caso la relación es la resta. A ver, entonces acá sería 373 menos 273, acá sale 100. Acá restando sale 180. Y acá restando sale 100. De ahí salen las fórmulas, ¿eh? Y luego lo que se ha sacado, pues, es primero décima, luego mitad y ahí. Y eso es lo que queda. Eso es lo que queda entonces. Ya, eso sí lo sabías, cómo demostrar esas formulitas que ha salido ahí. No, no es invención. Y de ahí relacionando de 2 a 2, se crea incluso fórmulas mucho más pequeñitas incluso. Pues aquí está la general para hacer conversiones entonces. Utilizando estos dos primeros, 5 y 5 se van, entonces quedaría la temperatura en Kelvin, va a ser Celsius, esto pasa a sumar, más 273. Ya está. Esta es la más utilizada en los exámenes. Porque nosotros tenemos que llevarlo al sistema internacional. Para llevarlo al sistema internacional, entonces el truquito es sumarle 273. Ejercicio 3. La temperatura más fría del sistema solar, ¿ah? La temperatura más fría del sistema solar es menos 238 grados Celsius. Eso ha sido registrado en los cráteres oscuros del polo sur de la Luna. Exprésalo eso en el sistema internacional. No está fácil, pues, ¿no? Solamente hay que sumarlo en las 273 y se acabó. Ahí está, entonces, lo sumamos a este valor que es menos 238, lo sumamos más 273. Allí entonces la temperatura más fría del sistema solar en el sistema internacional sería 35 grados Kelvin. Se acabó. Problema 4.
La temperatura más caliente del sistema solar se ubica en Venus, alcanzando una temperatura promedio de 460 grados Celsius. Exprésalo en Fahrenheit. Celsius a Fahrenheit. Entonces tengo que utilizar esta relación. Donde está Celsius voy a reemplazarlo con 460. Entonces 460 entre 5 lo divido y luego el 9 pasa a multiplicar, ¿no? A ver, vamos a ver el reemplazo, ahí está. Los 460 entre 5, ¿cuánto es eso? A ver, 460 lo dividimos mentalmente, 460 entre 5 sale 92. Este resultado que sale 92 lo multiplico por 9, eso es 828. Y lo sumo más 32, lo que está restando pasa a sumar, sale 860 grados Fahrenheit. Otra cosa importante que quiero aclararlos aquí, tal vez no has tenido en cuenta, a los grados Fahrenheit y Celsius se los conoce como escalas relativas y solo a ellos se les pone ese puntito. Entonces, curiosidad, por ejemplo, una vez habíamos mandado tipear, y entonces este tipeador no sabía este conocimiento básico y al Kelvin le había puesto bolita. Entonces van a ver algunos libros, cuando al Kelvin está con bolita, pues entonces ese tipeador pues no sabía estas cuestiones, que los grados, las escalas relativas solamente se ponen el puntito y las escalas absolutas no se ponen el puntito. Cuidado que pongas 35 grados Kelvin y lo pongas el puntito así, ya pues lo malograste. Va a decir este no sabe química. Las escalas absolutas no se ponen. Hay dos escalas absolutas que es el Kelvin y el Rankine. El Rankine ya se está dejando de utilizar. El Kelvin nada más, bastante utilizado, que es el sistema internacional. Muy bien. Vamos a ver ahora los gases ideales. Gases ideales. ¿Qué ha pasado? Ya. Ya, bueno, ahí está. Gases ideales. Uy, otra vez desapareció. Ahí. Es un modelo de gas que cumple con el postulado de la teoría cinética molecular. Teoría cinética molecular, el TCM. Y se diferencia del gas del modelo real para las condiciones de presión y temperatura y las condiciones restringidas de algunas características del modelo real. O sea, el gas, hay un gas real y nosotros lo que estudiamos es el gas ideal, ¿no? En todos cursos se estudia esto, ¿no? Para estudiar la ética, la belleza, tenemos nosotros una idea de ideal, cómo es belleza, pero lo real es diferente, ¿no? O sea, que es mucho mejor, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es un gas ideal? Un gas ideal es movimiento molecular rectilíneo y la molécula es puntual. Sin considerar su interacción, cada molécula es independiente uno del otro. Pero ¿cómo es en lo real? A ver, el movimiento molecular es una trayectoria compleja, no es rectilínea como el ideal, ¿eh? Y su interacción se debe considerar, ¿no? Sobre todo cuando está comprimido. Entonces, cuando está comprimido hay que considerar la interacción. Pero ¿por qué es importante entonces estudiar lo ideal y no lo real? Porque entendiendo esto podemos entender cosas más complicadas. Gas ideal se considera choques tipo elástico, pero el real se considera choque moléculas inelástico. Gas ideal, el volumen ocupado por el gas es el volumen del recipiente. Gas real, se considera que la dimensión de la molécula, ¿no? Se considera la dimensión molecular, o sea, el covolumen. En el gas ideal se cumple el modelo matemático el pavo ratón, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles, la constante de los gases universal, ¿no? Por la temperatura. Pero en el gas real, el modelo matemático es más complejo, de acuerdo a Van der Waals, ¿no? La presión más AN al cuadrado volumen, todo es más complejo, ¿no? Muy bien.
Entonces, algo más. La presión de un gas ideal es mayor que la presión en un gas real. Que tomar en cuenta entonces. Vamos ahora sí con las ecuaciones. Ecuación universal de los gases. Ya hemos visto que es un gas ideal, es un gas hipotético o imaginario que se ha modelado con el fin de explicar el comportamiento y propiedades del estado gaseoso de manera sencilla. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ecuación universal de los gases ideales? ¿Cuál es la importancia? En una ecuación, ¿no? En una ecuación que describe las relaciones entre variables de estados y cantidad de moléculas. Eso es la importancia. Que el gas va a relacionar las variables que intervienen, pues, que hemos estudiado. Temperatura hemos estudiado volumen, hemos estudiado presión y en unidades químicas hemos estudiado mol. Entonces, todas esas variables va a involucrar entonces la ecuación universal de los gases. Ya lo conoces, bien conocido, es el pavo ratón, ¿no? Pavo ratón, donde P es la presión absoluta del gas, puede estar en atmósferas o puede estar en milímetros de mercurio. El volumen, V es volumen del gas en litros, R es la constante universal de los gases, su valor es, dependiendo en qué unidades, si está en atmósferas es 0,082 atmósferas litros, ¿no? Esto es una línea por mol Kelvin, ¿no? Por mol Kelvin. Y si está en milímetros de mercurio es 62,4 milímetros de mercurio por litro, no, milímetros de mercurio litro por mol por Kelvin. Y T es la temperatura del gas que tiene que estar en Kelvin. N es el número de mol del gas presente. Recordando el tema, para hallarlo de manera directa, el número de moles podías hallarlo la masa por la masa molecular o también el número de moléculas por el número de Avogadro, ¿no? Recordando. Entonces, utilizando nuestra habilidad matemática y vamos a hallar otra relación que sale de la ecuación universal de los gases. Muy bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que la ecuación universal de los gases es el pavo ratón, pero ahorita sabemos que el número de moles es la masa por la masa molecular. Vamos a reemplazarlo, ¿ves? En vez que el número de moles, vamos a reemplazar masa por la masa molecular. Y esto de ahí, nosotros sabemos, esto pasa a multiplicar acá. Pero nosotros además sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Claro que sí, ¿no? La densidad es la masa sobre volumen. Entonces, en vez que la masa, yo puedo poner, ¿no? Densidad por volumen, ¿sí o no? Pero con densidad todavía no. Entonces, ¿qué valor podría utilizar? Ajá, vamos a ver. Entonces, aquí, claro, la densidad sería, ¿no? Densidad masa sobre volumen, entonces acá va a ser densidad por volumen, va a ser igual a la masa. Entonces, esto de acá pasa a multiplicar, entonces, pero no había necesidad, entonces, creo que está para acomodar nada más, ¿no? No hay necesidad, solamente conociendo eso, podemos encontrar la densidad. Esto de aquí pasa a multiplicar y el volumen que se intercambien, estos dos se van a intercambiar. Él se cambia de lugar, sería lo más sencillo. La masa molar cambia y el volumen se cambia. Y ahí está. Y masa sobre volumen, eso es densidad. Y ahí sale una nueva relación, conocido el puma tarado. Haciéndolo obviamente el orden, ¿no? Presión por la masa molar va a ser la temperatura
por la constante de los gases, por la densidad. Y la mnemotecnia es el puma tarado, ¿no? Para que te recuerdes. Entonces, esta nueva relación, recuérdate que nace de la misma ecuación universal de los gases, sino que a veces hay problemas que te dan densidad, ¿no? Entonces, en ese caso, te da la masa molar, entonces en ese caso vas a utilizar el puma tarado. D es la densidad del gas, que va a estar en gramos por litro. Ejercicio 5. Dice así. A ver, ¿qué presión en atmósferas ejerce el dióxido de nitrógeno, el NO2, sabiendo que su densidad es 1,25 gramos por litro y está a 187 grados Celsius? Los pesos atómicos del nitrógeno te da 14 y oxígeno 16. La constante universal es 0,82 atmósferas por litros, no, atmósferas litros por mol por Kelvin. Entonces vamos a sacar los datos vamos a sacar, ahí están las alternativas. Datos que tenemos la densidad, ahí está la densidad que es 1,25 gramos por mol. Tenemos la temperatura que es 187 grados Celsius. ¿Cuánto teníamos que sumarlo para convertirlo al sistema internacional? ¿Te recuerdas? 273. Eso de manera directa, pues, ¿no? 187 más 273 sale 460 Kelvin. R también lo tenemos, 0,082 atmósferas litros por mol Kelvin. Y nos pide la presión. A ver, vamos a ver. Presión tengo, me faltaría la masa molar. Entonces, solamente hallaríamos la masa molar o la masa molecular, que nosotros sabemos, eso es fácil. Hemos trabajado en unidades químicas de masa. ¿Cuántos nitrógenos hay? Hay 14. Más, ¿cuántos oxígenos? 2 oxígenos, sería 2 por 16. Pues acá saldría 32 más 14, que eso es 46. Entonces, la masa molar sería 46. Esta es una línea, no sé por qué salió así. 46 mol por, no, gramos por mol. Entonces ya tenemos también la masa molar. Entonces utilizamos el puma tarado. Y reemplazamos simplemente ahí, se acabó. Reemplazamos en el puma tarado. Necesitamos hallar la presión. No sabemos cuánto es la presión y eso nos pide. La masa molar es 46, entonces va a ser P por 46. La densidad es 1,25, R es 0,082 y la temperatura 470. Haciendo las operaciones, esto sale 1,025 gramos por litro. Entonces, pero viendo las alternativas que tú miras a ver ahí, ¿cuál se acerca más? Entonces, haciendo un redondeo, sería pues la clave C, ¿no? Clave C, 1,03 gramos por litro. Clave alternativa C. Problema 6. Bueno, a ver qué pasa el problema 6. Ya, ¿qué nos dice? Ve, la película Van Earth tiene una temática que los hombres no remedian la contaminación del planeta a tal punto que la vida es insostenible. Así, por ejemplo, hoy el calentamiento global sigue acrecentándose por la acumulación del CO2. Si un ingeniero consciente de esto decide almacenar, ¿no?, las emisiones de CO2 a un tanque de 4,1 metros cúbicos a 27 grados Celsius y a 4,5 atmósferas. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de CO2 logró almacenar? Si la masa atómica pues, tiene que estar dado en UMAS, del carbono es 12, el oxígeno 16. Bueno,
Entonces, la limpieza debe ser un reflejo de nuestra educación, nos dice aquí. Entonces, es importante. Entonces, quiere limpiar este ingeniero consciente. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, ha utilizado los datos, ahí lo tenemos. El volumen, a ver, el volumen, 4,1 metros cúbicos, pero tiene que estar en litros. Entonces, ahí está la conversión, como lo ha hecho. 4,1 litros, entonces, tienes que eliminar litros y tienes que eliminar metros cúbicos y llevarlo a litros. ¿Cuál es la relación? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Ahí metro cúbico y metro cúbico se van. 4,1 por 1000 es 4100 litros. Otro dato que tenemos es 27 grados Celsius, eso es temperatura. Inmediatamente al sistema internacional, más 273 sale 300 Kelvin. Y 4,5 atmósferas es la presión. Nos está pidiendo la masa del CO2, pero en kilogramos. Acá nos va a salir en gramos. Entonces, de ahí para convertirlo a kilogramos, lo dividiremos entre 1000, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a hallar la masa molar del CO2. CO2, entonces, sería 12 más 2 por 16, que sería 44, ¿no? Ahí está. 44 gramos por mol, no sé por qué salir esa T. 44 gramos por mol. Ya, sí. Ahora vamos a aplicar eso de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos PV, presión, volumen, temperatura. Entonces, podemos utilizar el pavo ratón. ¿No? El pavo ratón podemos utilizar. Pero en ver que la N, ¿qué te parece si utilizamos el número de moles? Es masa sobre masa molecular. Ahí nomás lo dejamos. Esa relación podemos utilizar. Y ahí reemplazamos. Entonces, eso vamos a utilizar y ahí vamos a reemplazar. Entonces, la presión 4,5 o el volumen 4100. R, si está en atmósfera, se utiliza el 0,082. La temperatura 300. La masa, eso es lo que queremos, y masa molar 44. Haciendo las operaciones, la masa sale 33.000 gramos. Pero queremos en kilogramos, lo dividimos entre 1000, sale 33 kilogramos. Clave D. Muy bien, a ver, ¿qué más podemos hablar? Las propiedades del gas dependen de la presión y la temperatura que se encuentran, nos dice. Cuando el aire, ¿no?, es calentado, y decimos eso a mayor temperatura, va disminuyendo su densidad, razón por la cual el globo se eleva. ¿Qué más? Aquí, ¿qué está pasando? Cuando se transporta grandes tanques con gas de cocina a regiones de mayor altura, el técnico, por medida de seguridad, realiza una purga, o sea, retira una fracción del gas para controlar la presión. Por supuesto, si deseamos comparar las propiedades de los gases, ¿no? La UPAC, o sea, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, recomienda establecer una presión y temperatura definida, y eso se llama, conocida, condiciones normales, ¿no? Condiciones normales. Y acá está un resumen, estamos ayudándoles ahí, porque no están pudiendo hacer resumen. Ahí está el resumen entonces de lo que hemos estudiado: volumen, temperatura, presión, incluso de la ecuación de los gases. Todo lo que hemos hecho, un resumen. Y está todo. Entonces, incluso tú con tus grandes conocimientos puedes agregarlo algo más, ¿no? Ahí está incluso el Puma tarado y todo lo que hemos utilizado. Pues vamos a hablar ahora de condiciones normales. A esto puedes agregarlo, la nueva teoría, ¿no? Condiciones normales. El gas se encuentra a condiciones normales y cumple lo siguiente. O sea, vamos a hablar de condiciones normales cuando la presión del gas está a 1 atmósfera o a 760 milímetros de mercurio y la temperatura del gas está en el sistema internacional a 273 Kelvin, a 0 grados
centígrados o Celsius. Entonces, un término sencillo, si la masa molar es la masa de un mol de una sustancia, ahora, ¿qué volumen molar va a tener? Pues vamos a ver, entonces, ahora hablamos de volumen molar, y este volumen molar es el volumen a condiciones normales. Entonces, vamos a reemplazar a nuestra fórmula del pavo ratón, reemplazando a N un mol, ¿no? Un mol. N va a ser un mol, entonces, en la ecuación general de los gases del pavo ratón. Presión va a ser una atmósfera. Volumen es lo que vamos a hallar, eso. R va a ser 0,082 en atmósferas. Temperatura 273 Kelvin. Y la N va a ser un mol. Reemplazamos, eliminamos. A ver, ahí está. Entonces se ha eliminado atmósfera con atmósfera, mol con mol, litro con litro. A ver, no, a ver. Acá estaba el Kelvin, no ha salido. Mol Kelvin esto, ¿no? Acá falta un Kelvin, lo voy a escribir. Acá está un Kelvin. Mol por Kelvin, esto, el mol Kelvin. Se van Kelvin, Kelvin, entonces queda litro. Haciendo las operaciones de 0,082 por 273 sale 22,4. Entonces, desde ahora recuérdate que el volumen a condiciones normales es 22,4. Te estamos demostrando este valor. ¿De cómo ha salido, no? Pues siempre te lo habían dicho, pero tú no sabías cómo salía. Eso es a condiciones normales, también conocido desde ahora como volumen molar. Muy bien. Entonces, conclusión. Estos nomás te dan a veces, ¿no? Un mol del gas a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Nota, un mol del gas contiene un Na, ¿no? ¿Y eso qué es Na? Número de Avogadro, 6, por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, un mol de gas cualquiera ideal en condiciones normales ocupa 22,4 litros. No te olvides. Ejemplo. Vamos a considerar 3 gases ideales. Por ejemplo, acá un mol de metano a condiciones normales, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. Un mol de helio a condiciones normales, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. Un mol de oxígeno a condiciones normales, 22,4. Problema 7. Dice, el gas mostaza, ahí está el gas mostaza, carbono 2, hidrógeno 4, cloro 2, azufre, fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. Esta sustancia, al entrar en contacto con la piel, produce severas quemaduras. La pregunta es, ¿qué masa en kilogramos de cloro hay en 1120 litros de gas de mostaza a condiciones normales? Considera que la masa atómica del carbono es 2, hidrógeno 1, azufre 32, cloro 35,5. Ahí está, la molécula del gas de mostaza. Vamos a hacer la resolución de manera rápida. Tenemos los datos, ahí está el gas mostaza. Su volumen me está dando que es 1120 litros a condiciones normales. Queremos hallar la masa del cloro. Vamos a interpretar la fórmula y relacionaremos el cloro. Vamos a interpretar. A ver, entonces, interpretación hemos hecho en unidades químicas de masa, recordándote. Esto es una molécula de gas mostaza. Miren, una molécula de gas mostaza, ¿cuántos átomos hay? Hay 2 cloros. Si te pediría de cloro, me está pidiendo de cloro. Si te pediría de hidrógeno, sería 8. Acá pondría 8 mol átomos de hidrógeno. Pero interpretamos para cloro. Entonces, un mol de moléculas de mostaza, del gas mostaza, va a haber 2 mol átomos de cloro. De esa interpretación, entonces vamos a analizar. A condiciones normales, ¿qué cosa se cumple? A condiciones normales, nosotros sabemos que va a ser 22,4 litros, ¿no?
Y entonces, ¿qué vamos a relacionar? La masa. Masa con litro. ¿Ves? Porque yo tengo de esto. Todo su litro tengo de esto. Entonces, de dato, sacaría de acá. Entonces, acá sería 2. ¿Cuánto es la masa del cloro? 35,5. Entonces, sería 2 por 35,5. ¿Cuánto va a ser? 22,4. Claro que sí, profesor. Ahí está. 2 por la masa del cloro, que es 35,5. Nosotros sabemos por teoría, condiciones normales, 22,4. Ahora queremos saber 1120 litros, ¿cuánto de masa será? Regla de 3. Entonces vamos a multiplicar 1120 por, saldría ya 71 entre 22,4. Y la masa sale 3.550 gramos. Pero quieren kilogramos, así que corremos 3,55 kilogramos. Clave C. Problema 8. Ya para 8 y 9 terminamos. Ya 8. ¿Qué está pasando? Ya. Problema 8. Determina la temperatura, dice en grados Celsius, que soporta un mol de oxígeno que ocupa un volumen de 72 litros a 3 atmósferas. R vamos a considerar 0,82. Pues vamos a aplicar acá el pavo ratón, pues, directamente, ¿no? Pavo ratón. Ya, entonces, presión tenemos o no tenemos. A ver, la presión 3 atmósferas. Acá estaba, escondido. Volumen tenemos 82 litros. R tenemos 0,82. Temperatura, eso queremos hallar. Y 10 moles. Reemplazar nada más datos. Reemplazamos. Y ahí lo tenemos. 3 atmósferas, 82 litros, 0,82, temperatura 10 litros. Haciendo la operación, eso sale 300 Kelvin. Pero quería en Celsius. Entonces, de 300 Kelvin lo restamos 273, porque la respuesta de esta operación sale 300 Kelvin. Entonces, como quiere la respuesta en grados Celsius, le quitamos 273, la respuesta sale 27 grados Celsius. Último problema. Determine la densidad del gas metano a 4,1 atmósferas y a 127 grados Celsius, R 0,82. Los datos vamos a sacar. Tenemos la presión, que es 4,1 atmósferas. Vamos a hallar la masa molar del metano. Es fácil. Carbono vale 12, hidrógeno vale 1. 1 por 4 es 4, sale 16. 16 gramos mol. La temperatura es 127, le sumamos 273, sale 400 Kelvin. Como queremos hallar densidad, acá vamos a utilizar el Puma tarado. Presión tenemos, masa molar tenemos, temperatura tenemos, R tenemos, y ahí vamos a hallar la densidad. Reemplazando sale 2 gramos por litro. Bueno, hemos terminado. Ya.